¿Por qué Divi es la mejor plantilla WordPress del mundo? Primero que nada, Divi es una plantilla que su constructor visual es absolutamente visual, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Acá vemos, por ejemplo, una previsualización. Fíjense que las modificaciones se hacen puramente visual. Entonces, cuando yo estoy modificando algo, estoy mirando esa modificación. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo acá una página hecha con Divi y, por ejemplo, si yo quiero modificar este texto de acá, simplemente lo modifico y ven que cuando yo lo cambio, puedo ver en tiempo real lo que estoy cambiando. ¿Ven? Esta es la magia que tiene el constructor visual de Divi. En cambio, si nosotros utilizamos otra plantilla que no sea Divi, acá tenemos una de ejemplo. Si yo quiero modificar un texto, por ejemplo, este texto de acá, no lo puedo modificar desde acá. Esta plantilla no es una plantilla que tenga su constructor visual acá mismo. Yo tengo que ir a la parte de atrás de la página, cambiar el texto de acá, lo cambio desde acá, acá cambio el texto, guardo los cambios, tengo que actualizar acá y tengo que recargar la página para ver los cambios. O sea, es el doble de trabajo. En cambio, con Divi nosotros podemos ver en tiempo real los cambios. Esto es una cosa que es lo que más se destaca Divi de entre las demás plantillas. Pero vamos a seguir viendo más cosas que tiene Divi. Divi, por ejemplo, tiene más de 100 páginas web listas que nosotros podemos utilizar para personalizar y crear nuestra página. Por ejemplo, si nosotros estamos creando una página de un personal trainer para un cliente, acá tenemos un layout de Divi especialmente para personal trainer. Entonces nosotros podríamos insertar esta plantilla y directamente le cambiamos los textos, le cambiamos las imágenes, pero miren el nivel que tiene esta plantilla. Y por eso, como dice acá, hay más de 100 plantillas que nosotros podemos utilizar para crear las páginas de nuestros clientes. Hay muchas y muchas. Esto es algo que otras plantillas, la verdad que no lo tienen y Divi sí lo tiene. ¿Qué más tiene Divi? Divi tiene efectos hover. Fíjense, cuando pasamos el mouse por arriba, podemos crear ciertos efectos. Podemos crear los efectos que queramos. Podemos añadir una sombra, podemos cambiar los colores, podemos cambiar los textos. Todo lo que queramos cuando se pasa el mouse por arriba. También tenemos edición responsive. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos editar ciertos aspectos de la página para que se vean de una manera distinta solamente para dispositivos móviles. Fíjense que ahí tenemos una previsualización de cómo esta persona está achicando los textos para que desde un dispositivo móvil el texto se vea más chico que la versión de escritorio. Esto es muy útil también. ¿Qué más tiene Divi? Edición de texto. Fíjense que ahí tenemos la edición de texto. Podemos crear el texto más grande, podemos crear un espaciado de las letras, podemos cambiar la altura de línea del texto. Ahí elegimos la fuente, podemos añadir una fuente personalizada también. Ahí ponemos si es regular o bold. También alineamos el texto, un montón de cosas. Tenemos control total sobre los textos en Divi. Después tenemos algo muy interesante que son los divisores. Acá podemos añadir para una sección que tenga un separador, o sea, un divisor. Ven que ahí tenemos un divisor como si fueran unas nubes, ahí tenemos un divisor puntiagudo para crear una separación entre secciones. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, fíjense acá. Voy a ir a la solapa diseño, voy a ir a separador, voy a poner un separador superior. Y acá tenemos todos los estilos del separador. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este de acá de nubes, fíjense que ahí tenemos un separador. ¿Ven? De esta manera le podemos dar estilos a las secciones. Esto es algo muy interesante, estos separadores que la verdad que no lo vi en ninguna otra plantilla y es muy fácil de hacerlo con Divi.
Después tenemos también estilos para los bordes. Podemos crear bordes redondeados. Fíjense ahí cómo creamos los bordes. Ahí le aumentamos el ancho del borde. Le podemos poner un color del borde también. Tenemos también control total sobre los bordes para los elementos en Divi. Después tenemos algo muy interesante, y esto es algo nuevo que hay en Divi, que es la propiedad de transformación. Fíjense esto. Yo voy a ir, vamos a agarrar este texto de acá y lo vamos a transformar. ¿Qué significa transformar? Acá en la parte de transformar, nosotros tenemos algo muy interesante. Primero que esto lo podemos agrandar, ¿ven? Lo estamos como escalando. ¿Ven? Lo podemos escalar. Fíjense qué interesante esto. Con esta propiedad de transformar, traducir, lo que hacemos es mover el elemento hacia donde queramos. Esto también es muy interesante. Esto es algo que solamente Divi lo tiene. Fíjense que yo puedo mover el elemento a donde quiero. Acá tenemos la parte de rotar. Fíjense que acá lo rotamos ahí. Acá lo rotamos de forma vertical. Fíjense que ahí está el texto caído. Y acá lo rotamos en horizontal, ¿ven? Fíjense qué interesante. Fíjense las cosas que podemos hacer con esto. Después tenemos el transformar sesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo podemos cambiar de esta manera, ¿ven? Son cosas interesantes que podríamos hacer, que la verdad que no lo tiene ninguna otra plantilla. Después también tenemos filtros en Divi. Tenemos, por ejemplo, la saturación, el contraste. Fíjense acá. Si yo voy a la parte de filtrar, yo le puedo cambiar el tono, ¿ven? Cómo cambia el color. Le puedo cambiar la saturación, el brillo. Le puedo cambiar los controles. Fíjense cómo cambia todo esto. La opacidad, ¿ven? Ahí está oculto. Y el anuncio, ¿ven? Lo hacemos como borroso. Fíjense qué interesante que es esto. Propiedades muy interesantes que tiene Divi. Después tenemos la sombra. Ahí tenemos diferentes tipos de sombras que podemos crear con Divi. Podemos cambiar la posición de la sombra en vertical, en horizontal y el tamaño de la sombra también, ¿eh? Obviamente que también podemos ponerle un color a la sombra. No tiene que ser en negro. Le podemos poner el color que queramos también. Después tenemos lo mismo, pero para texto. Tenemos los text shadow, que son las sombras para los textos, que también lo tenemos en Divi. Y en Divi, por supuesto que también tenemos animaciones, ¿ven? Para cada elemento yo le puedo dar una animación. Tenemos unas cuantas animaciones que podemos elegir, como ahí lo estamos viendo en pantalla. Después tenemos, por supuesto, para poner fondos con imagen, fondo de color y gradiente. Hasta fondo de video también podemos poner. Fíjense que acá, si yo creo una sección, vamos a crear una sección nueva. Yo en esta sección le puedo poner un fondo de color. Si vamos a la parte de fondo, acá le puedo poner un fondo de color. Acá le puedo poner un gradiente, por ejemplo. Ahí tenemos un gradiente. ¿Ven? Ahí tenemos el gradiente. Le puedo poner una imagen de fondo. Por ejemplo, le pongo esta de acá. Ahí tenemos una imagen de fondo. Y también le puedo poner un video de fondo. O sea, fíjense la cantidad de cosas que podemos elegir acá como fondos. Y por supuesto que ahora vienen las cosas más interesantes y son las cosas que nos dan más eficiencia en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo creo un nuevo texto? Vamos a crear un nuevo texto. ¿Cómo hago para que tenga los mismos estilos que este texto de acá? Obviamente que no vamos a estar dándole los estilos uno por uno. Ahora, Divi tiene algo muy interesante, que es copiar estilos de un elemento a otro. Si yo le doy clic derecho, nos aparece una barra, donde tenemos varias cosas para hacer. Deshacer, rehacer, guardar en biblioteca, que ya lo vamos a ver, prueba multivariable, ya lo vamos a ver, pero vamos a centrarnos en esta de acá, que dice copia módulo estilos. Si yo lo aprieto, me estoy copiando todos los estilos de este texto. Y si yo a este texto le doy clic derecho y le pongo pegar módulo estilos, fíjense lo que pasó. Me pegó los estilos. Pero no es exactamente igual. Porque este de acá
es un heading 1, es un titular 1, y este es un párrafo. Si yo a este le pongo heading 1, fíjense que ahí sí tiene los mismos estilos que este. ¿Entienden cómo funciona? Vamos a crearlo de vuelta. Vamos a crear otro texto. Vamos a ponerle a este el heading 1. Bien, ven que no tiene los estilos. Ahora, si yo copio módulo estilos de este, copia módulo estilos, pego módulo estilos, fíjense cómo en 2 clics automáticamente se me generó el estilo, en vez de tener que estar haciéndolo uno por uno. Estas son las magias que tiene Divi también. Después Divi tiene algo muy interesante, que es guardar en la biblioteca. ¿Qué significa guardar en la biblioteca? Por ejemplo, si yo este texto lo voy a ubicar en varias partes de mi página web, sería muy engorroso tener que estar creándolo uno por uno cada vez, teniendo que poner los estilos uno por uno cada vez. Entonces, lo que podemos hacer es guardar en biblioteca. ¿Qué significa esto? Yo me puedo guardar el texto en la biblioteca de Divi. Acá le pongo un nombre, por ejemplo, titular. Así yo ya sé que este es el titular. Y voy a poner guardar en biblioteca. Ahí ya se guardó en biblioteca. Ahora, supongamos que yo estoy en otra parte del sitio web y quiero insertar este texto que me guardé en la biblioteca. Vamos a poner el botón de más. Y en vez de elegir un módulo, voy a poner añadir desde biblioteca. Y fíjense que acá me aparece titular. Entonces, si yo hago clic acá, fíjense cómo automáticamente me insertó el texto, sin tener que estar creándolo desde cero. Esto es fantástico. ¿Qué más tenemos en Divi? Tenemos selector múltiple también. Nosotros podemos seleccionar varios elementos dejando apretado la tecla Command o Control en Windows y cambiar lo que queramos. Ven cómo cambiamos el borde, le podemos cambiar el ancho también y ven que se me cambia el ancho a los 3 elementos a la vez en vez de estar cambiándolo uno por uno. Estos también son otras cosas de Divi que nos facilitan mucho el trabajo. Después tenemos buscar y reemplazar. Esto también es muy interesante. Si nosotros queremos reemplazar un color, en vez de tener que estar buscándolo, simplemente lo buscamos y lo reemplazamos. Y eso se cambia en toda la página. Supongamos que toda mi página tiene color naranja. Hay varios lugares en donde hay color naranja. Y yo ese color naranja no me sirve. Quiero cambiar todos los colores naranjas por colores amarillos. ¿Qué voy a estar yendo uno por uno cambiando cada color naranja por el amarillo? No. Buscamos todos los colores naranjas y lo reemplazamos por el color amarillo. Y lo hacemos una sola vez, en vez de tener que hacerlo color por color. Esa es otra de las cosas que tiene Divi también. Después tenemos también la parte de extender los estilos, que esto es muy interesante. Nosotros podemos crear. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a crear una sección. Vamos a poner una fila de 3. Vamos a hacer botones. Vamos a hacer 3 botones. Van a ver esto de extender los estilos, que es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que darle estilos a estos botones? Vamos a darle estilos al primero. Vamos a ponerle un fondo nada más. Vamos a ponerle un fondo de rojo. Ahora, ¿qué pasa si yo, una vez que termino de diseñar este botón, tengo que darle los mismos estilos a estos 2 otros botones? ¿Cómo hago? ¿Tengo que crear los estilos de vuelta desde cero? No, lo que podría hacer, como ya vimos antes, es copiar módulo estilos, pegar módulo estilos. Y ahí tenemos el estilo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 2? ¿Vamos a estar copiando y pegando módulo estilos a cada rato? No. Lo que podemos hacer es extender el estilo para todos los botones. Si yo voy a hacer clic derecho y hacemos clic en esta que dice extender botón estilos. Ahora, extiende los estilos de botón a todos los botones de esta página, de esta sección, de esta fila, de esta columna. ¿Qué significa esto? Yo puedo extender el estilo de este botón para todos los botones que haya en esta página, si dejo marcada esta opción. Yo puedo extender los estilos de este botón para todos los botones que haya en esta sección. Entonces,
se me van a aplicar a estos 3 botones. Esta fila también se van a aplicar a estos 3 botones porque también forman parte de la misma fila, ahí lo estamos viendo. Y de esta columna se me va a aplicar el estilo solamente a este porque este es el único botón de esta columna. Entonces, si yo pongo que extender los estilos a toda esta sección y ponemos ampliar, fíjense lo que pasa. Se me pegan los estilos a todos los botones, a todos, en vez de tener que estar copiando y pegando módulo estilos. Eso también es algo muy interesante que tiene Divi cuando tenemos muchos elementos para poner los estilos tal cual. Y después tenemos también, por supuesto, herramientas de marketing. Además de todo lo que vimos, también tenemos herramientas de marketing. Por ejemplo, Divi es compatible con muchas empresas de email marketing como MailChimp, ActiveCampaign y muchas otras más. Después tenemos también Pricing Tables. Podemos crear tablas de precios. Tenemos un módulo para crear tablas de precios. Fíjense, acá si agregamos tablas de precios, ¿ven? Acá tenemos automáticamente una tabla de precios que podemos personalizar, por supuesto, con la solapa diseño y darle el estilo que queramos para que quede así. Le podríamos dar un estilo para que quede así. Tranquilamente se puede hacer todo desde acá de la solapa diseño. Después tenemos también, por supuesto, formularios de contacto que podemos crear como nosotros queramos. Tenemos botones para redes sociales y tenemos un montón de cosas más también que si nos ponemos a navegar por la página de Divi van a encontrar muchísimas cosas que podemos utilizar. Ahora, ¿se dan cuenta que Divi es la mejor plantilla de WordPress del mundo por la cantidad de cosas que tiene? Y créanme que cada vez van agregando más cosas. Por ejemplo, este Woo Builder, ¿qué significa esto? Nosotros podemos crear páginas personalizadas para los productos. En cualquier otra plantilla que utilicemos con WooCommerce, nosotros no podemos modificar la página del producto. No la podemos modificar. Ahora con Divi nosotros sí podemos modificar la página del producto como queramos. Podemos agregar el botón de añadir al carrito, podemos agregar la descripción del producto, podemos agregar las imágenes del producto, todo creándolo como nosotros queramos. Esto es algo nuevo que se incorporó en la última versión de Divi, que la verdad que es fantástico todo esto. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado y espero que, como yo, utilicen Divi para todos sus clientes.